Buenas tardes para todos. Hoy estoy muy feliz, siempre estoy feliz con los invitados, pero hoy es un invitado, como le dije fuera de grabación, que me ha explotado la cabeza eh, por la información, por el conocimiento y porque es un hombre de ciencia, ciencia, ciencia. Estamos con Vincent Guillem, que es una eminencia, un genio, un capo, como decimos acá en Argentina, y tenemos el lujo de tenerlo con nosotros. Hola Vicent, ¿cómo estás? Hola Adriano, pues nada, encantado de que me hayas invitado y pues espero que lo que vayamos a hablar pues sea de interés a la gente y le pueda ayudar en algo. Sí, sí, sin dudas, la gente como vos le suma muchísimo y le hace bien, porque después, más allá que a veces dejen comentarios o no en los videos, abajo, abajo del video, me lo dicen personalmente, a veces no se animan a escribir, les da vergüenza, no sé qué les pasa, pero siempre hacen comentarios, qué bueno que me resolvió esta duda, o no conocía esto, no conocía lo otro. Así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Dice que es tarde allá en España. ¿Estás en Valencia? No, bueno, no, es media tarde, son Bueno, las 7. Esto está es una bien, buena hora. está bien, pero venís de trabajar, venís de todo un día de ajetreo, así que para mí es un montón. Dicen, vos, después vamos a hablar, vos tenés dos libros, ¿verdad? Escritos. Sí, uno es las leyes espirituales, es el primero, y luego la ley del amor. Bueno, que eso también después vamos a charlar un ratito y también vamos a poner al final la descripción, dónde los pueden encontrar, sea la plataforma que sea, y hablemos un poco. Te quiero preguntar para empezar, Vicent, ¿cómo vos sos un tipo muy espiritual, por lo que veo? Muy espiritual, muy. ¿Cómo relacionás, cómo relacionaste tu parte científica con la parte espiritual? Sí, bueno, primero decir que yo no he sido espiritual, o sea, no he sido científico antes que espiritual, ¿no? Las dos cosas han ido de la mano. Pues digamos que tiene que ver un poco con lo que la trayectoria mía, ¿no? En la vida. Digamos que eh, cuando tenía unos 20 años, pues yo entré como en una crisis existencial porque no encontraba sentido a la vida, ¿no? Las respuestas que da la religión por un lado y las que da la ciencia por otro, pues no me eran satisfactorias, ¿no? Para entender cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. También me atravesé por una serie de enfermedades que, aunque no eran graves, sí que eran dolorosas, y con los tratamientos que yo estaba tomando pues no mejoraban, ¿no? Entonces mi hermana me dijo que había una mujer en mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Alcácer, que está cerca de Valencia, en el este de España. Me dijo que había una mujer que atendía a la gente gratuitamente. Antiguamente les llamaban curanderas. Ella no le gusta ese nombre porque dice que no cura a nadie. Y como era gratis, pues pensé que no perdía nada, ¿no? Por ir. Entonces pues yo le expliqué cuando fui que dónde tenía yo las dolencias. Ella me puso las manos donde tenía el dolor. Y yo al poner ella las manos experimenté un alivio bastante rápido del dolor. Yo no soy una persona que se sugestione fácilmente, es decir, si no hubiera notado nada lo hubiera dicho. Y aparte de esto, pues ella me explicó un poco detalladamente cómo me veía físicamente, pero también me dijo que todos esos problemas físicos eran consecuencia de problemas emocionales que yo tenía. Y además me dijo cuáles eran. Y esto lo que para mí fue chocante, fue que ella supiera que, cuáles eran esos problemas, porque yo realmente era cierto que sí los tenía, pero no se lo había comunicado a nadie. Es decir, lo vivía como en secreto, ¿no? Entonces, claro, para mí fue impactante y le pregunté, ¿cómo puedes saber tú esto si yo esto no se lo he contado a nadie? Entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Y yo le pregunté, ¿quién te ayuda? Y ella me dijo, los hermanos de luz, que era como ella llamaba pues a los espíritus que le asistían, ¿no? Porque ella decía que tenía ayuda espiritual. Entonces,
Ella me dio una serie de consejos para ir resolviendo poco a poco esos problemas. Me parecieron razonables y los fui poniendo en práctica y con el tiempo, poco a poco, los problemas físicos y emocionales se resolvieron. No es que yo de buenas a primeras lo diera todo por bueno, quiero decir, yo no soy una persona crédula, ¿no? Soy una persona que intenta analizar las cosas. Pero lo que me decía era razonable y aparte de todo eso que me iba diciendo, pues ya que ella decía tener ese contacto, pues yo aproveché para preguntarle todas las preguntas que tenía sobre la vida, ¿no? ¿De dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella empezó a contestarme según lo que ella me decía, esto es lo que me dice, ¿no? Y ella me contaba lo que le decía. Entonces por primera vez empezó a tener sentido aquello que estaba escuchando, ¿no? O sea, por primera vez yo encontraba que esas respuestas eran satisfactorias para entender el porqué de la vida, ¿no? Entonces ella también me dijo que yo también podía poner las manos, o sea, que podía pasar energías, lo que ahora se conoce como Reiki, ¿no? Antes seguramente tenía otros nombres, en la época de Jesús pues sería imposición de manos, ¿no? Que eso es algo que realmente todos podemos hacer, pero que yo tenía buenas energías, que podía poner las manos para intentar ayudar y empecé a practicar. Y también que también podía contactar yo con esos seres, que ese contacto en realidad lo tenemos todos, ¿no? Aunque digamos que la conciencia de que están ahí es lo que difiere, ¿no? Y entonces pues ya también empecé a tener mis propias experiencias de contacto. Todo esto yo al mismo tiempo lo iba contrastando también con la búsqueda de científicos que sí que se habían interesado por explorar la vida después de la muerte, la reencarnación, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me iba encajando bastante bien todo eso que yo iba encontrando de la bibliografía con lo que ella me iba diciendo. Entonces llegó un momento en que, bueno, pues yo pregunté todo. O sea, todo esto lo que el ser humano puede preguntar sobre la vida, lo fui preguntando y poco a poco, bien a través de esa mujer, que por cierto es mi mujer ahora, somos matrimonio, somos pareja y la verdad es que la amo con toda mi alma y aparte de eso es que ella me quitó la venda que llevaba en los ojos. Entonces fuimos obteniendo mucha información, a mí esa información me ha ayudado a entender el porqué de la vida, de todo lo que pasa y pensé que era muy egoísta no compartirlo, ¿no? Entonces pues ahí empezó, digamos, la labor de difundir ese mensaje a través de charlas, a través de los libros, de esos dos libros que son Las leyes espirituales y la ley del amor, que por cierto se pueden descargar gratuitamente, luego hablaremos de cómo. Y un poco esa, también hay una charla que hacía al principio que se llamaba El origen emocional de la enfermedad, ¿no? Porque también me parecía muy importante que la gente supiera que el sufrimiento emocional causa enfermedad física también. Y entonces, pues, digamos que yo fui buscando información sobre este tema y entre lo que pude conocer espiritualmente y lo que fui encontrando de diferentes científicos que investigaron sobre este tema, pues también tenía una charla sobre esto, ¿no? Y luego ya, pues, digamos que en esa charla yo ya intentaba enlazarlo con lo espiritual, ¿no? Porque la enfermedad muchas veces, si es grave, conduce a la muerte y cuando llega la muerte es cuando nos planteamos ¿y qué pasa ahora? ¿No? Se acaba todo, hay algo más allá de la muerte y entonces pues ese era el gancho o el enlace, ¿no? entre la primera parte de la charla, que era digamos más relacionada con las enfermedades, y la segunda, que era ya hablar de la espiritualidad y del sentido de la vida. Y así, digamos que desde las primeras charlas que fueron en 2006, pues hasta el día de hoy, pues hemos ido extendiendo ese mensaje y, bueno, últimamente también hemos hecho dos películas, El profeta del desierto, la parte 1 y la parte 2, que la parte 2 la hemos estrenado este año, en la que hablamos del mismo mensaje espiritual, pero relacionado con la vida de Jesús, aunque no es particularmente
centrada en la vida de Jesús, pero con los que convivieron con él, ¿no? La figura de Juan el Bautista y María Magdalena. Porque pensamos que lo que se ha contado sobre la vida de estos grandes personajes, ¿no? No se ajusta a la realidad. Se han perdido muchos conocimientos que eran importantes para entender el mensaje y para enfocar la vida de una forma espiritualmente provechosa, ¿no? Y una de esos mensajes que ha sido eliminado es la reencarnación, ¿no? La creencia en la reencarnación. Yo soy de la opinión de que Jesús ya habló de la reencarnación y hay vestigios de eso. Luego, si quieres, hablamos de ese tema. Claro, Entonces, claro, porque... Entonces es un poco... Perdón que te piso. Sí, porque vuelvo a decir, capaz que me pongo un poquito y te voy a pedir. Primero te pido disculpas porque acá en Argentina usamos la palabra sos un tipo, te dije en un principio, y no es despectivo para nada, te quiero pedir, no quiero ofender. No lo he pensado. No, pero por las dudas, viste, no, usamos a veces palabras así como si nada y no sabes ni lo que estás diciendo a veces, ¿no? Entonces no es para nada despectivo, al contrario. Quise decir que es una persona muy, muy especial que realmente, como te decía antes, son tantas, es para que vean, se metan en su canal también, que tiene su canal de YouTube, que sube videos, algunos cortos, algunos más largos. Vi el tema que hablabas de las películas, y los largos son buenísimos, pero los cortos te dejan con 500.000 preguntas, 2 millones de preguntas, como siempre digo. Es para decirte no te vayas, te tengo hasta las 5 de la mañana preguntándote y te provoco un divorcio. No creo, porque mi mujer lo entiende. De hecho, está aquí al lado mío. Se prende, entonces ahí esperamos a que hable también cuando quiera. Será un lujo. A mí me interesa todo. Este canal es muy seguido por lo general por madres y padres. Todos perdieron a alguien, ¿sí? Por algo se meten en este tipo de canal que tengo yo. Pero hay muchos que perdieron a hijos, sobre todo, que siempre digo que, sin duda, no soy ningún genio por lo que voy a decir, debe ser lo más duro en la vida, ¿no? Que no le encontrás explicación. Por más que tu hijo tenga 45 o un año, no le encontrás explicación. Entonces, con todos sus conocimientos, con tu esposa ahí al lado y todo lo que puedan llegar a decir, ¿cuál es el motivo en sí de la vida o lo que vos podés contarnos, ¿no es cierto? Tu conocimiento, claro. Sí, bueno, primero tengo que aclarar algunas cosillas, ¿no? Yo soy de la opinión de que todos nosotros, todos los seres humanos, somos almas o espíritus inmortales, es decir, no morimos nunca, ¿no? Que venimos al mundo físico muchas veces. Digamos que cada vida física es como una especie de curso, como el niño que va a la escuela, ¿no? En cada año escolar pues tiene que afrontar una serie de asignaturas y si al final del año pues ha aprobado los exámenes, pues al año siguiente va a un curso superior. Y si no, pues vuelve a repetir el mismo curso, ¿no? De la misma manera, nosotros, antes de nacer, ya existimos, estamos en el plano espiritual y decidimos, entre otras cosas, las pruebas que vamos a enfrentar en la vida. ¿Cuál es el objetivo de esas pruebas? Ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar. Por tanto, podríamos decir que el sentido de la vida gira en torno a el desarrollo de la capacidad de amar y la eliminación del egoísmo. Eso es lo que nos haría evolucionar. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pues a alcanzar cada vez cuotas de mayor felicidad, ¿no? Cuanto más amamos, más felices somos. Entonces, digamos que el propósito, antes de nacer, es que cada uno, teniendo en cuenta lo que ha hecho en vidas anteriores, porque yo creo en la reencarnación, lógicamente, lo que ha hecho en vidas anteriores y un poco sabiendo cuáles son los defectos que tiene y qué es lo que tiene que empezar a trabajar primero, pues se planea una serie de pruebas en la vida. Esta serie de pruebas van a aparecer en algún momento. A ti te va a parecer que es una cuestión de fatalidad del destino,
pero lo has decidido antes de nacer, ¿vale? ¿Qué cosas más se programan antes de nacer? Pues la familia, la configuración de las familias. ¿Quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos? ¿En qué lugar del mundo vas a vivir? ¿Qué condiciones vas a encontrarte? Todo eso se prepara antes de nacer, no es al azar, ¿no? Por tanto, tiene que haber un acuerdo entre los miembros de la familia. Bueno, pues nosotros seremos los padres, vosotros vendréis luego, seréis los hijos. Normalmente suelen ser espíritus que tienen relaciones de vidas anteriores, no son desconocidos, lógicamente. Y otra cosa que se decide es el tiempo que se va a vivir, o sea, lo larga que va a ser la vida. Hay espíritus que eligen una vida larga, espíritus que eligen una vida corta, por diferentes motivos. A veces es motivos kármicos, es decir, relacionado con lo que se ha hecho en otras vidas, y a veces, por el motivo que sea, el espíritu no quiere vivir mucho tiempo. Entonces, pues decide más o menos el tiempo que quiere vivir y cuando llega ese momento, pues se va. A nosotros nos parece una fatalidad, algo incomprensible, pero desde el punto de vista espiritual, siendo que la muerte no existe, lo único que ocurre es que cambiamos de lugar donde vivimos, ¿no? Pasamos del plano físico al plano espiritual y luego vuelta. O sea, del plano espiritual estamos un tiempo allí y luego volvemos al mundo físico. De manera que lo que va ocurriendo es que a través de múltiples experiencias, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, el espíritu va progresando. El hecho de que no nos acordemos de nuestro pasado en otras vidas, porque eso sería una pregunta inmediata, ¿no? De si hemos vivido otras vidas o tenemos una vida en el plano espiritual, ¿por qué no nos acordamos de eso, no? Bueno, eso tiene un propósito, ¿no? Es un olvido temporal primero. Un olvido de los recuerdos, temporal, pero no del aprendizaje, porque si fuera un olvido del aprendizaje, pues sería como dar vueltas en círculo, ¿no? Partir de cero todo el tiempo no te lleva a ningún sitio. Entonces, yo lo suelo comparar al alumno de informática, que le dan un ordenador cuando inicia el curso. Con ese ordenador aprende un montón de cosas, pero al año siguiente ese ordenador lo abandona, porque ya va a utilizar otro nuevo. Le van a dar otro ordenador con la memoria cero, no tiene los programas o los ficheros que ha ido creando. Esos serían los recuerdos, la memoria, pero el aprendizaje que ha conseguido informática sí que se lo lleva. De manera que con ese nuevo ordenador pues seguirá creando y aprendiendo pues, en el siguiente curso cosas más avanzadas. Y así poco a poco ese alumno pues, va siendo cada vez más experto, ¿no? En informática. Pues de la misma manera, el espíritu en cada vida, todo aquello que aprende, el aprendizaje está en diferentes niveles. Está el desarrollo de la inteligencia, está el desarrollo de la capacidad de amar. Lo principal es el desarrollo de la capacidad de amar. Todo aquello que se lleva de este mundo es lo que ha aprendido. En cuanto a sabiduría, el desarrollo de los sentimientos, inteligencia, todo eso es lo que se lleva de este mundo. Nada más, el cuerpo se queda aquí, se pudre, las pertenencias materiales se quedan también aquí y lo único que se lleva es lo que ha aprendido. En el mundo espiritual sigue viviendo y aprendiendo, pasará un tiempo bastante prolongado allí y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que va aprendiendo, pues elige una nueva vida, unas condiciones, una nueva familia, en otro lugar del mundo, donde sea, para seguir evolucionando, ¿no? Aprendiendo más cosas sobre el amor. Si ha superado determinadas cosas, pues vendrán pruebas más avanzadas. Y si no las ha superado, las pruebas de la vida anterior, volverán a aparecer las mismas pruebas. Y así, vida tras vida, el espíritu va progresando. Entonces, un poco esta visión a mí me ha hecho entender pues, que las cosas que te pasan en la vida, que puedes percibir como algo, como que tienes mala suerte o que el destino es macabro contigo, ¿no? Porque pues, te somete a pruebas muy duras, como las que tú has comentado, ¿no? Perder a un hijo, enfermedades, accidentes que no sabes por qué han venido, porque tú no has hecho nada, o 1000 dramas que pueden aparecer en la vida en los que tú no has contribuido a crearlos, pues eso estaría relacionado con las pruebas que uno elige antes de nacer.
aunque como digo, desde esta perspectiva nos cuesta mucho entenderlo, desde la perspectiva en el plano espiritual, todas esas pruebas se entienden en el contexto del aprendizaje del amor. Un poco la idea es que tú desarrolles la capacidad de amar. Y es cierto que muchas personas, yo conozco a personas que han tenido ese tipo de pérdidas, porque también me suelen llamar asociaciones que han perdido hijos para que haga charlas. Yo he conocido casos de personas que han dicho, hemos sufrido mucho por la pérdida de nuestro hijo, pero gracias a la pérdida de nuestro hijo nosotros hemos evolucionado interiormente. Es decir, nosotros vivíamos una vida, como podríamos decir, intrascendente desde el punto de vista de la evolución, porque básicamente pues, se dedicaban a trabajar, ganar dinero, sí, una preocupación por la familia, pero nada más, sin ninguna preocupación por la mejora del interior. Y al perder a su hijo y querer entender por qué y dónde estaba su hijo, si estaba vivo, ¿no? Continuaba la vida en otro plano, saber algo de él, eso les motivó, fue el revulsivo que les motivó a hacer una búsqueda espiritual que les ha transformado a todos ellos y les ha hecho mejores personas. Son personas más amorosas, que ayudan más a los demás, que empatizan con todos aquellos que han tenido las mismas pérdidas y que se preocupan mucho de hacer el bien y de cuidar los sentimientos, ¿no? Entonces, ellos sí que se han dado cuenta de que esa pérdida les ha ayudado a amar más. Lamentablemente en este mundo, a veces hasta que no pierdes algo, no lo valoras. Como le pasa a los niños, ¿no? A veces que tienen juguetes, hay tiempo y tiempo que no juegan con ellos y cuando alguien se lo toma, ¿no? Y empieza a jugar, otro niño empieza a jugar con él y dice, ese es mío, ese juguete es mío, ¿no? Dámelo, que ese es mi favorito, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, tenemos seres queridos y no les prestamos ninguna atención. E incluso pues, pueden ser hijos también y tenemos los hijos y por el hecho de estar con ellos pensamos que eso es suficiente, ¿no? Y no es suficiente estar físicamente a su lado. Es importante que aprovechemos el tiempo para expresarnos los sentimientos, para ayudarnos a ser mejores personas, a crecer en la vida, ¿no? Y, como digo, en estos casos, esa pérdida es algo que se ha pedido, ¿no? El espíritu que se va antes lo pide y los familiares lo saben. Vienen aquí ya sabiendo que lo van a perder. Me refiero ya cuando son muertes donde uno no se ha quitado la vida. Quiero decir, un suicidio no entraría dentro de un plan, ¿vale? Un suicidio es una decisión que una persona toma de acortar la vida antes de tiempo por diferentes motivos, pero eso no estaba previsto que fuera así. Me refiero a las muertes, digamos, que suceden sin que uno haya contribuido a causarlas. Accidentes, enfermedades. Algunas enfermedades sí que son de origen emocional, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de una enfermedad que aparece fortuitamente sin que uno no haya participado en el hecho de que se genere, ¿no? Pues eso tendría un propósito espiritual, una prueba que uno ha pedido antes de nacer. Entonces, digamos que yo creo que la visión de la vida cambia cuando tú aceptas, más que aceptar, diría cuando comprendes que la muerte del cuerpo no es el final de la vida, sino que es simplemente una etapa de transición en la que regresas a casa, que es el mundo espiritual. Eso es una constante, esa sensación de que la vida real está en el otro lado y no aquí, es algo que yo ya he conocido por diferentes fuentes, ¿no? Bien por personas que han tenido contactos con seres que ya han fallecido, que han venido a despedirse y les han dicho, estoy vivo, estoy bien, vivo, me refiero, el alma está viva, ¿no? El cuerpo lógicamente no. Estoy bien, no quiero que sufráis por mí, quiero que continuéis con vuestra vida y que seáis lo más felices posible y que sepáis que yo aquí soy feliz.
porque aquí está la verdadera vida. Lo que hacemos en la tierra es como un sucedáneo, ¿no? Es como un teatro, ¿no? Es como una vida limitada, limitada por la poca conciencia que se tiene de lo que es la vida, ¿no? Nosotros somos, yo digo que lo comparo a los caballos que llevan los parches ahí en los ojos, ¿no? Para que solo miren hacia adelante. Pues nosotros nos pasa un poco cuando estamos encarnados, un poco como esos caballos, ¿no? Vemos solo una parte de la realidad muy pequeñita y creemos que esa parte es el todo, ¿no? Y al desconocer tantas cosas, pues muchas veces pues, caemos en crisis existenciales porque, desde luego, si uno solo admite que la vida es desde el nacimiento hasta la muerte del cuerpo físico, se quedan muchas cosas por explicar, ¿no? Por ejemplo, porque una persona nace en una familia que lo quiere, en un lugar del mundo donde hay paz, donde hay prosperidad, y otra persona nace en un lugar del mundo donde hay una guerra, donde se pasa hambre, o en una familia que no lo quiere. Si el principio de la vida fuera este para esas dos personas, tendríamos que admitir que la vida es injusta, ¿no? Porque parece favorecer a unos sin perjudicar a otros, ¿no? Si la vida solo es la vida física, pues podríamos decir que los que tienen una vida larga están favorecidos respecto a los que tienen una vida corta. Incluso ya sabemos que hay niños que nacen muertos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si no han vivido, ¿qué clase de sentido tiene esa vida, ¿no? Que empieza y acaba casi al mismo tiempo, ¿no? Pues hay que mirarlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que la vida no es la vida del cuerpo, es la vida del espíritu. Y el espíritu es inmortal. Tiene un principio, es verdad, pero no tiene un final. Por lo tanto, lo único que muere es el cuerpo. Y cuando muere el cuerpo, pues el espíritu regresa al plano espiritual. Sigue viviendo. Cuando necesite volver, volverá. Y volverá en otra vida, a lo mejor con la misma gente o con otra, pero volverá en otro momento, ¿no? Entonces, nada se pierde desde este punto de vista. Todas las experiencias que uno tiene en la vida, si uno las sabe entender, les puede sacar un provecho desde el punto de vista espiritual. Y esa es un poco la visión que yo tengo hoy en día, que hasta de la mayor desgracia se puede sacar el mayor aprendizaje, ¿no? Vicent, es encantador escucharte, la verdad. Déjame ponerme más allá que obviamente un montón de cosas que creo que es así como decís vos, me voy a poner en abogado del diablo, ¿sí? Para darle un poquito de algunas preguntas que nos hacemos cuando estamos incluso muy enojados. ¿Por qué? A ver, te hago esta pregunta, por supuesto no tenés por qué tener la respuesta, pero la hago, quizás sí la tengas o tengas un conocimiento para pasarnos. Si el otro lado es tan maravilloso, ¿no? El lado espiritual, como querramos llamarlo, no importa. Es tan grandioso, porque me imagino, por lo que yo escucho, incluso por los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, ahí no hay violencia, ahí no hay nada peligroso, hasta donde yo escuché, hasta donde yo escuché. ¿Para qué venimos a buscar estas experiencias acá? Porque la verdad que la Tierra es dura, ¿sí? Digo, la Tierra, no sé si el otro plano también es la Tierra, pero no importa. Digo, este plano es duro, es muy fuerte, donde realmente casi siempre son más cosas tristes que buenas, y lo bueno por lo general dura muy poquito, y lo malo, no sé si porque somos seres humanos, se extiende muchísimo, el dolor, la tristeza, lo que sea. Lo que a mí no me, voy a decir la palabra, no me cierra, es decir, ¿para qué volvemos? Entiendo lo que me dijiste, te escuché de punta a punta lo que me dijiste con atención, pero digo, te voy a dar un ejemplo, porque comentabas que uno viene a aprender o que viene, qué sé yo, por lo que vos hiciste en tu pasado, tenés que venir, volver en otra vida, tenés que volver a esta vida para mejorar lo que hiciste, aprender el amor y todas estas cosas. Pero te doy un ejemplo que uno de los tantos, ¿no? Que la vida vos tenés que escuchar en España seguramente 2 millones como esto que te estoy comentando.
Hace un tiempo acá atrás en Argentina, una madre con su pareja, voy a decir mujer, no es que lleve a nada esto, con su pareja mujer, a su hijo de 4 o 5 años lo mataron, la madre lo mató, lo violaron, y perdón que sea tan específico, pero hasta le mordieron los testículos al nene chiquitito. Un destrozo han hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vino? Me olvido de la madre y la pareja, que son dos trastornadas terribles. Pero digo, ¿cuál es la experiencia que se lleva ese nene tan chiquito por vivir esa cosa tan terrible? Digo, un caso como hay millones y diferentes, ¿no? Pero perdón que sea extremista con la pregunta. Vale, bueno, voy a intentar contestar poco a poco porque es difícil contestar. Sí, claro. Y además se puede malinterpretar lo que voy a decir. No, perdón, Vicente, te lo aclaro desde ya. Y yo le digo a todos, y que se enoje quien se enoje. El que malinterpreta al invitado, que se vaya. Está invitado a irse. A mí, el invitado es invitado, yo te doy mi taza de café, no es para que la pasen mal. Entonces, el que no esté de acuerdo con algo, yo lo entiendo, yo estoy a veces en desacuerdo, pero no por cerrado, porque capaz que lo que me gusta, lo que quiero escuchar es otra cosa. Entonces, si alguien me hace mal y no quiero escucharlo, me voy. No, así de simple. Entonces, vos tranquilo, contestá lo que tengas que contestar y te agradezco. Y perdón por la pregunta, porque también es media... Te tiró un misil, ¿viste? No, es una gran pregunta porque es algo que se plantea mucha gente, ¿no? De hecho, es el argumento pues, para decir, realmente no existe ni Dios ni nada, porque si existiera un Dios infinitamente bondadoso, no permitiría que ocurrieran estas cosas, ¿no? Bueno, voy a intentar contestar. La primera cuestión es a lo que hacía referencia al principio, ¿no? Del plano espiritual. El plano espiritual no es todo magnífico y maravilloso, no. El plano espiritual tiene niveles diferentes y cada uno se va a situar cuando se vaya de este mundo en el nivel en el que está, ¿no? Y eso pues implica que si has sido un asesino, pues cuando te vayas de este mundo no vas a ir directamente al lugar bueno y maravilloso, vas a ir al lugar donde van los que son como tú, los que han actuado matando, ¿no? Entonces, porque en el mundo espiritual hay sitio para todos. Entonces digamos que en el plano espiritual esa gente que ha hecho daño, pues van a ir a parar al mismo lugar, temporalmente, porque es el lugar que les corresponde por nivel evolutivo y por, digamos, vibración, ¿no? Digamos que la forma de actuar te confiere una vibración espiritual, una densidad, y pues cuando vas al plano espiritual te sitúas en la que te corresponde por los actos que has tenido, ¿no? Entonces también hay lugares donde se sufre en el plano espiritual, no es todo maravilloso. Lo del cielo, purgatorio e infierno, en realidad es una simplificación de la realidad que hay en el plano espiritual. O sea, en el plano espiritual hay diferentes niveles donde hay menos amor y luego progresivamente más amor, ¿no? Entonces, si una persona no ha cometido grandes fechorías, pues seguramente va a ir a esa parte bonita, ¿no? Que la mayoría de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte cuenta, ¿no? Pero los que han hecho ya cosas bastante horrorosas no van a ir ahí directamente. Van a ir al lugar donde van los que son como ellos, ¿no? Y en ese lugar no se pasa bien. Pero sí que suele haber una conexión con lo que uno ha hecho en esta vida, ¿no? Pero ya no desde ese punto de vista, sino empieza a percibir qué han sentido los demás, los que han sido, digamos, los que han padecido sus actos, ¿no? Entonces empiezas a sufrir por lo que has hecho sufrir, ¿no? Más bien a sensibilizarte con los demás, ¿no? A fomentar la empatía, porque ya no ves las cosas solo desde tu punto de vista, empiezas a sentir también cómo lo han vivido los demás, ¿no? Y en algún momento el espíritu suele cansarse
esa situación, reconocer los fallos, y en ese momento que hay un arrepentimiento sincero, es cuando se le va a dar la ayuda para salir, digamos, del astral inferior, que sería ese lugar un poco nefasto. Lógicamente no se va a pasar de ahí al mejor sitio, ¿no? Digamos que va a ir a un lugar un poco mejor, pero no puede ser mucho mejor porque el espíritu no lo merece. Pero sí que va a ser un lugar donde va a poder empezar a regenerarse, empezar a cambiar, ¿no? Y entonces pues va a tener una serie de pruebas que seguramente será pues rescatar a otros que estaban donde ellos estaban, ¿no? Es como el que ha sido alcohólico, consigue entrar en una asociación y se rehabilita, y luego se dedica a ayudar a otros que ahora han entrado porque son alcohólicos y han pasado por lo mismo, ¿no? O sea, que en el plano espiritual no pensemos que estamos ahí ociosos sin hacer nada. Ahí hay mucho trabajo. Pero el trabajo tiene un propósito más espiritual. Por lo menos en la parte donde ya hay conciencia, ¿no? En la parte, digamos, de espíritus que están todavía en ese nivel, pues aquello es como vivir en un manicomio, ¿no? Por decir de alguna manera. No es grato, no es grato. Pero que sepamos que por encima de todo eso hay una estructura y una organización que intenta que poco a poco los espíritus vayan a mejor, ¿no? Bueno, el tema que tú comentas, intentando responder a eso. El caso de un niño que es abusado, recibe maltratos, todo eso está relacionado con lo que ha hecho en otras vidas. ¿Qué quiere decir? Pues que el niño que está expuesto al maltrato, seguramente en otra vida ha sido uno de los que lo ha causado. Pero eso no quiere decir necesariamente que tenga que pasar por ahí, porque al fin y al cabo esto va a depender de la decisión de las personas con las que va a estar, ¿no? La familia en la que está, ¿no? Si las madres, en este caso, la madre y la pareja hubieran decidido no hacerle eso a ese espíritu, pues lógicamente el espíritu no habría pasado por ahí. Y entonces, pues, hubiera habido una mejora espiritual para los padres, en este caso la madre y la pareja, y lógicamente para el bebé, ¿no? Pero esos espíritus ya se conocían de otras vidas. Y puede ser que hayan tenido papeles intercambiados, o sea, que los padres del hoy fueran los hijos del ayer. Y de esa manera, digamos que por nuestros actos nos vamos ganando simpatías y antipatías, deudas o reparaciones de deudas, ¿no? Entonces, un poco el propósito nunca fue de esos espíritus encarnar para recibir daño o para hacer daño. Eso es por el libre albedrío que tiene el ser humano. Pero que sean esos espíritus y no otros los que entren ahí, los que nazcan en esa familia, no es casualidad. Un espíritu que en otra vida no ha causado daño a los niños, nunca entrará a ser hijo de personas que tienen tendencia a maltratar. El que entra ahí es porque, por cuestiones de otras vidas, digamos que tiene el riesgo de que le pase lo mismo. Y eso sería el karma, que se llama, ¿no? O sea, el mundo espiritual permite que esto pase por cuestiones kármicas, ¿no? ¿Qué es lo que se aprende de esto? A no hacer lo que no te gusta que te hagan. Aparentemente podéis pensar, bueno, pero un niño no es consciente. Como niño no, como espíritu sí. Como espíritu sí. Entonces, lamentablemente el ser humano parece ser que en este mundo, pudiendo aprender por comprensión, prefiere aprender por dolor. Quiero decir, porque a ti te pueden decir de pequeño, no metas los dedos en el enchufe que te va a dar la corriente. Y tú puedes pensar, bueno, eso es porque tú lo dices, pero yo quiero probarlo, ¿no? Y entonces pones los dedos, ¿no? Y te da la corriente. Y entonces, sí, es verdad, da la corriente. Ya no los vuelvo a poner, ¿no? Y entonces, la primera opción era el aprendizaje por comprensión, es decir, no hace falta que lo pase, con el consejo que me han dado me es suficiente. Y la segunda es el aprendizaje por experimentar en uno mismo, ¿no?
que eso es el ser humano es así, ¿no? Y podemos ver cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo está como está por la suma del egoísmo de todos los seres humanos que formamos parte de la humanidad. Todavía hay muchas personas en este mundo que no tienen claro, por ejemplo, que la vida es sagrada, ¿no? O sea, el respeto a la vida, hay mucha gente que mataría y ni siquiera tendrían remordimientos. Muchos no lo hacen porque irían a la cárcel, por el miedo a ir a la cárcel, pero si pudieran salir impunes, ¿no? O sea, que nadie se enterara, ¿no?, de que han cometido un asesinato, mucha gente mataría. Entonces, una persona que comete un asesinato, para la próxima vida está en riesgo de que alguien le quite la vida. Perdón, justo hiciste una pausa y no te quería pisar. Y siempre voy a los extremos, Pero en el caso, por ejemplo, vamos a la justicia. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que en ciertos estados se permite ejecutar a un asesino, no voy a decir un violador porque miento, no lo sé, pero un asesino. Esa persona que trabaja para la justicia, también es el día de mañana en esa vida castigado por sacarle la vida a ese delincuente, por llamarlo de una forma. Cada uno según la responsabilidad que tenga. Quiero decir que a lo mejor el que al final acaba apretando el botón no es el principal causante, ¿no?, del asesinato, pero un sistema judicial que concibe que una persona deba morir se equipara a un asesino. Porque una persona, por mucho daño que haya hecho, el objetivo debería ser intentar que esa persona no vuelva a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Para eso no necesitas matarle. Puede estar en la cárcel. Si lo matas, tú crees que ya te has deshecho del problema, pero ese espíritu volverá a encarnar, volverá por el otro lado, ¿no? Y aparte que estás demostrando que tú todavía no estás en el nivel suficiente espiritual porque todavía piensas que quitar la vida a alguien es lícito, ¿no? Porque al final, si nos fijamos, todo el mundo que está a favor de la pena de muerte o de matar en las guerras y en lo que sea, solo necesita un buen motivo para quitar la vida, ¿no? O sea, cada uno va a encontrar el suyo. Hitler buscó sus motivos para quitarle la vida a millones de personas. Pues igual que Hitler, todo el mundo, ¿no? Si todos tomamos la decisión de quitarle la vida a aquellos a quienes nosotros consideramos que merecen que les quitemos la vida, ¿en qué somos mejores que esa persona? Pero no, porque lo que ha hecho. Y mi pregunta es, ¿en qué eres tú mejor que ella? Porque tú también piensas que se le puede quitar la vida a otra persona, ¿no? Entonces, pues cuando uno quita la vida, puede venir en otra vida a pasar por ese mismo hecho, que se la quiten a él. Eso no necesariamente implica que alguien acumule karma por quitarte a ti la vida, ¿no? O sea, quiero decir, si nadie es tu asesino, eso sería lo mejor, ¿no? Que nadie acabara tomando las decisiones egoístas, pues entonces ese acabar tu vida sucederá a través de un accidente, a través de una enfermedad. La cuestión es que tú te irás antes de tiempo, digamos, ¿no? Tú sentirás que todavía no ha llegado tu momento y que se ha acabado tu vida antes de tiempo, ¿no? Y a través de la enfermedad o a través del accidente sufres un dolor semejante al que tú infligiste a ese otro ser, ¿no? Entonces, de esa manera, tú pasas por la experiencia que tenías que pasar sin que otra persona acumule karma por haberte infligido tu castigo, ¿no? Pero como digo, el propósito, quiero matizar esto muy claro, ¿eh? El propósito de los espíritus cuando encarnan nunca es negativo. Es decir, un espíritu no encarna para hacer mal, hacer daño. No encarna para asesinar, no encarna para violar, no encarna para causar una guerra. No, esto sucede o lo hace, primero porque tiene libre albedrío y segundo porque el mundo espiritual permite
que por cuestiones kármicas ciertas personas puedan dañar a otras, porque esas otras dañaron de la misma manera. Una persona que no merezca nunca pasar por algo, no va a pasar. Y si tiene que pasar por algo, es porque por una cuestión de lo que ha pasado en otras vidas, tiene que pasar. Aunque para nosotros parezca una cuestión de buena o mala suerte, las personas que están ahí tenían que pasar por esa experiencia. Es interesantísimo. A mí las preguntas que no me anoté me empiezan a aparecer en esta cabeza chiquitita que tengo. Y te voy a hacer un comentario. Vos hablaste recién de karma. Bueno, yo fui mucho tiempo chef y trabajé para una gente japonesa que eran budistas, gente muy importante acá en el budismo de Argentina. Entonces, me invitaron a sus reuniones. Muy interesante, sinceramente, su filosofía de vida y todo muy interesante. Y hablaban del karma. Entonces, como siempre soy muy molesto, les hablaban de, bueno, que justamente de asesinar, matar a una persona, no sé cómo salió el tema, el karma. Entonces yo le pregunté en ese momento, que fue, que lamentablemente creé muchas dudas, hasta en la gente que era de budismo muchísimos años. De hecho, no me dejaron entrar más, sinceramente. Le digo, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes están hablando de karma y es buenísimo, es interesantísimo, pero digo, ¿qué pasa si yo estoy en mi casa, mi esposa, mis hijos, mi perro, cosa común, entran delincuentes a mi casa y en el motivo de defenderme, mato al delincuente?